1729. Estamos en la isla de Lanzarote, la isla más olvidada del archipiélago, como decían sus propios habitantes, y están pasando la peor sequía y la peor hambruna de su historia. Y lo peor es que los temblores se suceden a diario sin que nadie entienda el porqué. Algunos párrocos dicen que la isla está maldita por los pecadores que han sido, pero hay un alcalde, el alcalde de la villa de Teguise, que nació ciego de un ojo y tuerto del otro, que se decía que tenía una visión o una premonición de que el fin del mundo se estaba acercando a Lanzarote. Ya no había otro mal que pudiera asolarle. Y en medio de todo esto, reciben la visita de un emisario que les trae un mensaje. Y es que tienen que llevar a cabo un casting. Le han elegido a él para llevar a cabo un casting en el que se le pide que seleccione a un grupo de personas para viajar al otro lado del mundo. Esto que a priori podría parecer una marcianada es evidentemente lo que hoy en día sería una marcianada. Un viaje de ida sin vuelta a lo que hoy en día sería Marte, para una colonización en donde esta persona, este alcalde, tendría que elegir a familias que quisieran hacer un viaje al continente americano, un lugar prácticamente inexplorado por la corona, al que llamaron Bahía del Espíritu Santo. Un lugar que, según le decían al alcalde, era muy fértil, verde, cerca de un río y en donde podrían crecer los mejores cultivos, todo lo que no tenían en Lanzarote en ese momento. Claro, este alcalde en un principio se lo plantea como una misión casi divina, porque estoy pasando aquí la peor de las penurias en la isla con todos mis habitantes y sin embargo nos están ofreciendo un viaje, una especie de arca de Noé, un éxodo, ese viaje a Marte sin retorno, porque esta era la principal condición, nunca podrían volver. Perderían todo lo que tenían en Lanzarote a cambio de convertirse en hidalgos o en hijos dalgo, que se decía en aquel momento, en esa nueva tierra americana. De manera que este alcalde convence a su familia, a sus amigos, pues concejales, alguaciles y demás oficios que podrían ser necesarios en esta nueva colonización para hacer este viaje a América. Claro, a priori, evidentemente, pues esto tiene dos caras de la moneda, ¿no? Por una parte, pues está esa búsqueda de la tierra prometida en un lugar en el que estamos en la miseria, viniendo de Lanzarote, porque viajaron 56 personas, de las cuales creo que 48 eran de Lanzarote y luego el resto la fueron recogiendo en Tenerife y en La Palma. Y lo importante es que, claro, al ser un viaje sin retorno, tienen que dejar para siempre atrás al resto de su familia, es decir, cada uno tenía que dejar atrás a sus amigos, a sus primos, a sus tíos, porque venían núcleos familiares pequeños. Entonces, bueno, consiguen convencer este alcalde junto a sus concejales a varios miembros de, familiares del entorno y se embarcan en el Nuestra Señora de la Trinidad y el Rosario para viajar desde las Islas Canarias. Parten oficialmente, primero parten desde el puerto de Lanzarote, pasan por Tenerife y de ahí pasan primero por Cuba hasta llegar al puerto de Veracruz. Y aquí es donde las cosas se tuercen. Primero porque el viaje en barco, evidentemente, en el siglo XVIII pasan por numerosos temporales y llegan algunos de los pasajeros enfermos. Recordemos que no estamos hablando de un ejército preparado, ni siquiera de personas que en algún momento hubiesen salido nunca de su isla. Estamos hablando, les repito, de un alcalde que había nacido ciego de un ojo, tuerto del otro y que tenía 50 y tantos años, con su mujer, con sus hijos, viajaban con ganado, viajaban con caballos mesteños, que más adelante entraré en qué son esos caballos mesteños, viajaban con 2 o 3 soldados que vigilaban de alguna manera que nadie les asaltara y viajaban con algún franciscano también. Lo importante es que al llegar al puerto de Veracruz, por lo visto las cosas se tuercen y ya no van a la Bahía del Espíritu Santo, como se decía al principio, este lugar fértil cerca de un río y cerca de la selva, sino que tienen que ir al norte. No les dicen a dónde, pero les dicen que van al norte. ¿Esto qué significa? Que al llegar a Veracruz, cuando parece que la odisea del viaje en barco ya ha terminado, se dan cuenta de que les quedan casi 9 meses caminando por el desierto, y recordemos, el desierto en el siglo XVIII haciendo el camino real de tierra adentro, que era el camino que habían abierto los franciscanos desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, levantando misiones en donde vivían pueblos indígenas. En algún momento ese camino se bifurca y llega a ser el camino real de los Tejas. Es decir, que viajarán por ese camino en el que habría algunas misiones franciscanas hasta adentrarse en lo desconocido. En el desierto, en lo que hoy en día sería la ciudad de Monterrey, el norte de México, también la zona de Laredo, Nuevo Laredo, que en aquel momento no existían, eran pequeñas postas
en donde no había nada más que algún que otro franciscano y quizás algún soldado protegiendo, y de resto era el mundo inhóspito y desconocido con grupos indígenas como los apaches, los kiowa, los payaya, que evidentemente no eran al principio hostiles con ellos, pero tampoco veían con buenos ojos de repente la llegada de una caravana de 50 personas que fuese de alguna manera a colonizar una tierra que siempre había sido de estos grupos indígenas. Bueno, pues al principio el grupo se rebela contra este alcalde porque todos creen que les ha mentido, pero ya no les queda más remedio que seguir adelante porque tienen la posibilidad de quedarse en Veracruz, de quedarse en la Ciudad de México o de seguir con la gente a la que conocen. Claro, al final abandonar a tu propia familia. De hecho, por el camino fallecen algunos de los viajantes y otros se quedan en Ciudad de México, de manera que tienen que rescatar a gente en Ciudad de México nueva para hacer esa llegada a la tierra prometida, que ni siquiera en este momento saben cuál es. ¿Esto qué significa? Que, bueno, tardan 346 días en llegar a su destino final, a un lugar que estaba en el cruce del río San Antonio, entre un río y un meandro, que es lo que llamaron San Antonio, que lo habían fundado los franciscanos por llegar el día de San Antonio de Padua. En un principio, bueno, el presidio se llamaba el presidio de Béjar. El presidio es un lugar en el que vivían soldados presidiales. En aquel momento, cuando ellos llegan, buscando esa tierra prometida, se dan cuenta de que es, como lo llaman en su llegada, la pradera infinita. Es un lugar, una llanura medio desierta, en la que solo crecen cosas al borde del río y en donde no hay más que 3 o 4 franciscanos que han montado una ermita de adobe, 3 soldados en un presidio y un grupo de coahuiltecas, que eran los indígenas de la zona de Coahuila, de lo que hoy sería Coahuila de Zaragoza, que vivían en torno a ese río. Claro, eso se suma a que cuando llegan los canarios, bueno, pues evidentemente esa tierra prometida no es tal. Aquí no hay nada, nos vamos a morir de hambre, tenemos solo caballos mesteños y ganado, y algo tendremos que hacer. Bueno, pues evidentemente desde cero empiezan a fundar un pueblo que poco a poco se va haciendo más grande. Estos mesteños que les mencionaba antes es lo que hoy en día se llaman Mustang, que son los caballos salvajes, que tanto se habla un poco habla un poco del imaginario colectivo, ¿no?, estadounidense que tenemos hoy en día, porque esta ciudad que fundan realmente es uno de los mitos fundacionales de Estados Unidos, que es la ciudad de San Antonio de Texas, una de las 10 ciudades más pobladas del país y que además tiene la iglesia de El Álamo, que es la iglesia de San Martín de Valero, que es una iglesia que intentan construir los descendientes de los canarios y que, pues, por rencillas y demás y por enfrentamientos entre ellos unos con otros, no terminan nunca de hacer y al final la iglesia queda un poco, pues, medio derruida, y luego es donde se produce la guerra con el general Santana 100 años después, que es donde Estados Unidos pues pone un poco la piedra fundacional. Esto lo habrán visto a lo mejor muchos de ustedes en la película del Álamo, porque es muy famosa, porque es uno de los mitos en los que se cimienta ese Estados Unidos, un poco la tierra profunda de Texas. A mí lo que me parece más fascinante de esta historia es que, bueno, realmente toda la historia me fascina. Es decir, primero, que haya una parte de América, ¿no?, desde Estados Unidos, que haya sido fundada por canarios y que de hecho es muy importante. De hecho, en la ciudad de San Antonio pues tenemos todavía evidentemente las misiones, que son patrimonio de la humanidad y que les recomiendo visitar, las misiones que crearon los franciscanos que fueron para allá con los canarios. Luego está la catedral también, con un altar muy grande a la Virgen de Candelaria, la plaza de las Islas Canarias, y todavía hay una asociación de descendientes de esos canarios, de esas primeras familias que llegaron principalmente de Lanzarote. Y que, claro, siempre se ha hablado de este viaje, que a mí me parece fascinante, tanto en barco como ese año de viaje por el desierto, enfrentándose a los indios prácticamente sin conocimientos de las armas, pero es que luego al llegar allí se produce una especie de pilares de la tierra en donde todos tienen que luchar por tener el mejor suelo y por tener esas tierras, enfrentándose a unos pueblos indígenas que llevaban ahí miles de años y que no entendían cómo de repente aparecen estos canarios con un papel y les dicen: oye, apaches, o oye, payayas, ahora esto es nuestro porque lo dice un papel por el rey de España. Entonces, bueno, ahí se producen numerosos enfrentamientos entre los 4 bandos que hay, que son los grupos indígenas originarios de Estados Unidos, los canarios que llegan, los franciscanos que ya están intentando evangelizar a la población nativa americana que hay ahí, y por otro lado los soldados presidiales que intentan poner un poco orden en un lugar que se les va de madre, porque claro, son muy pocos soldados para todos los indígenas que hay. Y recordemos que luego estaba también un grupo al que todos estos 4 temían, que vivían un poco más al norte, que eran los comanches, que no tenían ningún tipo de piedad ni con los canarios, ni con los soldados, ni con los otros grupos indígenas. Por lo tanto, se forma una especie aquí de Juego de Tronos o de Pilares de la Tierra en torno a esa pradera infinita en la que no crecía nada y que, bueno, muchos años después ha dado fruto a lo que hoy es San Antonio de Texas.
Y bueno, por concluir, o sea, el motivo por el que estos canarios viajan, pues puede parecer peregrino, pero en aquel momento la Luisiana pertenecía a Francia y España tenía ese territorio que era un gran desierto al que nadie quería ir, pero los franceses cada vez van tomando más territorios del Mississippi hacia el oeste, que de ahí viene un poco el inicio del western. De alguna manera podríamos decir que los canarios dan el inicio del western porque hacen ese viaje, pues primero hacia el norte por todo el desierto de México, son los primeros, pues evidentemente toda la simbología del vaquero, que eso es lo que llevan ellos, al final son granjeros que se dedican a cuidar de las vacas y a esos caballos mesteños que son los Mustang, esos caballos salvajes tan famosos de los ranchos en el western. Bueno, los franceses estaban avanzando desde la Luisiana, que era francesa, cruzando el Mississippi hacia el oeste, y los españoles, por miedo a que les quitaran el territorio, tienen que mandar a un grupo de ciudadanos. ¿Y a quiénes mandamos? Pues no podemos mandar a peninsulares porque son ciudadanos de primera, pero tampoco podemos mandar a coahuiltecas o a toltecas o a tlaxcaltecas, que son habitantes que viven en el Virreinato de Nueva España, porque ya son indígenas, entonces no son del todo españoles. ¿Qué tenemos a medio camino? Pues los canarios. Claro. De hecho, cuando se establece la ley de castas, ellos, los canarios, al llegar a San Antonio, obligan a crear una casta nueva que sea el isleño, de manera que, porque en aquel momento estaba vigente la ley de castas, de que si un español se casaba con un mulato, tenía tal nombre. Luego estaba, pues yo que sé, estaba el español, el mestizo, el castizo, el lobo, el isleño, que eran, bueno, pues los matrimonios entre ellos, que no llegaba a ser español, pero tampoco era criollo, tampoco era mestizo, tampoco era castizo. Es decir, estaban como un poco a medio camino. De hecho, nos siguen llamando así en América Latina. Algunas veces a los canarios nos siguen llamando isleños, ¿verdad? Sí, y es que de hecho, claro, esta casta o esta ley de castas, como pervivió durante más años, luego en Luisiana hubo otra colonia también fascinante de la que espero poder hablarles otro día. También hubo colonias, pues eso, en Cuba, en Campeche, en varios lugares en general de América, luego en Montevideo también, en donde comúnmente se nos ha llamado como isleño. Yo creo que precisamente por esa ley de castas, porque se ha instaurado un poco el nombre. Claro que sí. Pues Jorge Laguna, muchísimas gracias por estar con nosotros y descubrirnos, oye, pues mira, que a veces también Texas tiene algo un poco más de salitre, de lava y de Canarias. Oye, gracias. Muchas gracias.